De frente. ¿Qué tal? Les saludo con afecto, soy Víctor Hugo Hernández. Le doy la bienvenida a una emisión más de Frente, un tiempo de periodismo donde compañeros de los diferentes sistemas de meganoticias en la República Mexicana comentamos esos temas que están en la opinión pública y también en la opinión publicada, lo que opinan los que conocen y cómo vemos los sucesos desde nuestra propia óptica. Saludo con afecto a Jimena Barbero desde Morelia, Michoacán. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, Víctor, te saludo con muchísimo gusto desde la ciudad de la Cantera Rosa. Gracias, Jimena. Jimena y yo analizaremos en 3 minutos 2 opiniones publicadas y además en otro espacio similar hablaremos sobre la manera como el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está marcando ya su rumbo. Algunos casos de corrupción que parecería están en la sombra, pero que no dejan de indignar por sus posibles desenlaces y el estupendo trabajo de investigación que la organización Quinto Elemento hizo, el agregado que hizo sobre el caso de Odebrecht. Entramos en materia, Jimena. Esta semana, en su columna de opinión titulada 3 dinámicas, publicada en El Financiero, Macario Schettino intenta encontrar una lógica al comportamiento de Andrés Manuel López Obrador y su manera de enfrentar problemáticas complejas con el menor daño posible para su imagen y proyecto. Explica, a su parecer, cómo detrás de cada decisión que hoy se anuncia está el interés de lograr el control político. Y dentro de estas dinámicas, habla de querer dar la impresión de que sí está cumpliendo como primera de las dinámicas. ¿Qué opinas, Jimena? Completamente de acuerdo, y se habló a lo largo de la campaña sobre este tema, sobre este asunto. Iba con unos sectores y les prometía una cosa, iba con otros sectores, les prometió otra cosa, y después lo veíamos, por ejemplo, en los debates donde cantinfleaba por querer quedar bien con unos y con otros. Al final no podía quedar bien con todos. Considero que sí está buscando dar esa impresión de cumplir lo prometido. Aquí la pregunta será si de verdad va a cumplir con todo lo prometido de la manera en que lo prometió, o estará modificando algo. Claro. Habría que recordar que el mensaje de campaña siempre, el mensaje de propaganda es ofrecer, ¿no? Y que muchas veces ofrecen pues el oro y el moro con tal de llegar, y a veces esto no es posible, y esto es a lo que se está enfrentando Andrés Manuel López Obrador. Por eso esa lógica que explica Macario Schettino, de dar la impresión de que cumple, escuchando lo que ahora dice el pueblo. Pero el segundo punto, la segunda dinámica, habla de concentrar el mayor poder posible, que es el objetivo final de todo esto. ¿Qué opinas? Pues ya lo vimos con este anuncio que hace algunas semanas sobre estos 32 coordinadores estatales, estos 200 coordinadores regionales, donde él dice que no se le estaría quitando facultades a los gobernadores. Vemos que ya 6 gobernadores, incluido el de acá, el de nosotros, el de Michoacán, Silvano Aureoles, ya dijeron que ellos no se les van a cuadrar, ellos van directo con el presidente nada más. Pues es un poquito la lógica del poder, ¿no? O sea, tener menos personal, en todo caso, ahorrar dineros, claro, pero finalmente yo tener el control político de todo lo que está ocurriendo en el país. Y, de paso, ir construyendo el esqueleto de lo que será Morena como movimiento social, ¿no? Como movimiento social, estas políticas públicas que anuncia, políticas públicas lo menos dañinas posibles, que yo siento que, y desde la campaña se ha comentado y lo reitero, un tanto populistas, que estaremos viendo qué tanto apoyan y qué tanto sirven a los ciudadanos, a los mexicanos. Que es exactamente la tercera dinámica, las políticas públicas menos dañinas, o sea, tratar de encontrar el mayor beneficio posible, pero sin perder el poder y con el control total. Tiene lógica la columna de Macario Schettino y las 3 dinámicas que explora, y vale la pena reflexionar en ellas. Pero bueno, esto en cuanto a esta columna de Macario Schettino, muy recomendable, que hoy publica, que hoy se publica, o que en estos días se publica en la prensa. Una segunda opinión pública, quiero compartir contigo también el día de hoy. El Financiero, en el periódico El Financiero, Raimundo Rivapalacio, en estrictamente personal, hace una crítica con motivo de la designación del titular de Pemex, la manera ligera de algunas decisiones del nuevo gobierno, analiza las predicciones negativas que algunos grupos financieros hacen de lo que será el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, explica el análisis, no poner las personas correctas y, por lo tanto, en función de eso, que no se tomen las decisiones adecuadas. ¿Qué opinas?
Mira, Víctor, recuerdo que durante la campaña alguien me comentó en alguna ocasión que las consecuencias de los actos o las decisiones que tomara Andrés Manuel no se verían en lo inmediato, se estarían viendo en un mediano, en un largo plazo. En su momento dije, qué optimista esta persona. Sin embargo, vemos ahora cómo los especialistas analizan que desde antes de entrar ya al poder de manera oficial, las decisiones que está tomando, los jugadores que está utilizando podrían poner en riesgo por lo menos la cuestión financiera del Estado. Ya lo veíamos, como hay especialistas que hablan que en el 2020 podríamos ver situaciones muy complejas en materia de dinero debido a estos malos movimientos que está haciendo ya Andrés Manuel López Obrador. Yo lo dejaría en el llamado de alerta y de atención. Sí, no quiero pensar, no quiero dejar de creer que es gente bien intencionada la que está arribando ahora al poder. La capacitación y la capacidad es algo muy importante, es cierto, y pues bueno, el compromiso de Andrés Manuel López Obrador tuvo mucho tiempo para elegir y para decidir quiénes estarían al frente de las diferentes dependencias. Poner personas que no sean capaces o que tengan una realidad equivocada de lo que realmente está pasando, pues es un riesgo que en su salud lo va a hallar, y el tiempo ya no lo hay. Sí, Víctor, las buenas intenciones cualquiera las tenemos, sin embargo el conocimiento, la capacidad y la experiencia, no todos. Y me parece que debió haber buscado Andrés Manuel López Obrador personas con esas características y no tanto con unas buenas intenciones. Vamos a dejar el beneficio de la duda, no nos queda de otra, y ojalá que sean los mejores hombres, las mejores personas al frente de estas dependencias. El principio de honestidad es fundamental, pero tan importante como el principio de honestidad es la capacidad para operar. Hay organismos muy complejos, Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, no sé, que necesitan de gente técnica. Ahí sí coincido contigo, tendremos que darle el beneficio de la duda y ver qué es lo que pasa y qué es lo que sucede con estas designaciones que ya comienza a ser Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, ojalá. También hay que tomar en cuenta algo, y me gustó lo que decía Raimundo Rivapalacio, en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador no pensó que fuera a tener el carro completo. Él pensó que se tardaría 2-3 años las elecciones intermedias para poder realmente posesionar su equipo, su gente y su estrategia de trabajo. Pero resulta que el tiempo se le acabó y tiene que empezar ya con esa estrategia. Tantos años tuvo para planear este proyecto de nación que él mismo comenta, no esperaba, como tú dices, que llegara y tuviera, nada más lo único que le faltan son los gobernadores, pero todo lo demás ya lo tiene. Ya lo tiene, ¿verdad? Bueno, pues estaremos viendo y estaremos comentando, porque la situación no va a ser nada fácil y lo complejo del país es amplio todavía. Y bueno, a menos de 4 meses de que Andrés Manuel López Obrador comience su gobierno, somos testigos ya de una serie de acciones que sin duda van a marcar el rumbo de su gestión. Su postura en torno a cómo debe decidirse la construcción del aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto de la Ciudad de México, la reforma educativa, su posición ante algunos casos de corrupción, ya podrían ser un ejemplo de lo que es ese marcaje de rumbo, ¿no crees? Hablas ahorita de la reforma educativa y del aeropuerto, nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Me gustaría centrarme en estos dos temas y en la manera en que él quiere abordarlos, en el que busca abordarlos, a través de una consulta pública. En el caso de la reforma educativa, que arrancaría ya este 27 de agosto, él habla de consultarlo con expertos, con padres de familia, maestros, académicos, todos los personajes involucrados en la cuestión educativa. Por otro lado, habla también del tema del aeropuerto, de hacer esta consulta ciudadana, esta consulta pública, para determinar si se construye o no este nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. En este caso, en el caso muy particular del aeropuerto, me parece que no cabe al lugar esta consulta pública, porque con todo el respeto que me merecen los mexicanos, y me incluyo, no sabemos nosotros absolutamente nada del tema. El ciudadano de a pie no sabe si conviene o no realizar este aeropuerto. Me parece que está buscando lavarse las manos el señor y no tomar él esta decisión, una decisión que tendría que tomar él y su equipo de expertos.
Claro, es su compromiso, es su obligación, sería su obligación como presidente, pero y de estar informado. Yo más bien matizo eso de la conveniencia del sondeo popular, de la opinión pública y todo a considerar. Creo que más bien es un baño de pueblo, ¿eh? Creo que más bien es una especie como decir, comparto la decisión con todos, pero que mañosamente, como ha sido Andrés Manuel López Obrador, la va a llevar al terreno de tomar lo que a final de cuentas cree o lo que técnicamente dicen es conveniente. Eso es lo sensato, ¿eh? Sería un absurdo decir, es que si el pueblo hoy decide que haya 2 aeropuertos, que así sea, o decidir que se haga sobre Texcoco, que así sea, sin consultar las cuestiones técnicas, se me hace demasiado atrevido para realmente un gobernante de esta dimensión, ¿no? Pues yo sí siento que es la cuestión de lavarse las manos, porque él a lo largo de la campaña, también hay que recordar esto, tuvo varios discursos en torno al aeropuerto. Primero era un no rotundo, después, bueno, que lo analicen expertos, y ahora sale con la cuestión de la consulta pública. Al momento pero la realidad terminó imponiéndose. Al momento de él decidir sí, que Jimena, la realidad terminó imponiéndose. Estaría contradiciéndose. Y si no lo hace, se estaría echando a empresarios. Es que la verdad... encima. No, coincido contigo en eso, pero definitivamente se está enfrentando a una realidad contundente a la que hay que darle la respuesta correcta. Me da la percepción de que ahora se da cuenta de que, caray, las cosas a veces no son como se ven detrás de la barrera. Mucha de la información nueva la está empezando a tener, incluso hasta los recursos. Se habla en la columna anterior, se mencionaba que incluso los ingresos no eran los que ellos esperaban, o ciertas problemáticas no se estaban presentando como ellos creían. En fin, la dura realidad enfrente. Ahí sí coincido contigo, Víctor, esta visión utópica que él tenía y que al final pues se encuentra con que las cosas no son como ellos esperaban. Fíjate, es increíble, pero yo tengo la percepción, no sé si la comparta nuestro auditorio, de que ha pasado mucho tiempo desde que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones, y la realidad es que estamos hablando de 1 mes y días, y él y sus colaboradores han acaparado la agenda mediática. Pero yo quiero poner el acento también en otros temas. Hay eventos que siguen su curso y que a veces no les damos su dimensión en tiempo real. Casos de personajes que se mueven entre sombras, pero que ahí están, muchos ligados a la corrupción. ¿Qué opinas, Jimena? Vemos estos casos, el de hoy, lamentablemente despertamos con la noticia de que la PGR retira esta acusación en contra de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, por delincuencia organizada. Le retira el delito de delincuencia organizada, así es, claro, así es, retira tiene razón. el de delincuencia organizada, y una vez más vemos el cochinero que existe al interior de las instituciones mexicanas, de cómo lamentablemente unos están para taparle la espalda a otros y para decir, yo ya me voy, ya ahí le dejo la bolita a la administración que sigue. O por lo menos es mi percepción, Víctor. Sí, así nada más hago la acotación, le quita el delito de delincuencia organizada y lo cambia por el de asociación delictuosa, que le daría en un futuro corto la posible liberación de este personaje. A mí me da la impresión, en este sentido, de que esta actual administración está empezando a cerrar carpetas y a tratar de cumplir con los compromisos contraídos y decir, aquí vamos a arreglar lo más que se pueda mientras tenemos el poder, porque estamos hablando no solo de Duarte, estamos hablando también de Medina en Nuevo León, estamos hablando de este señor de Sonora. En fin, exactamente, o sea, como que están tratando de terminar sus compromisos contraídos para decir, ahí te dejo, yo ya cumplí. Y nuevamente vemos como, en este caso, son varias las instituciones, pero en este caso estaríamos hablando de la PGR, como al final están al servicio del Poder Ejecutivo, en este caso al servicio del Presidente de la República, y me atrevo a decirlo que también del Partido Revolucionario Institucional. Fíjate que todo apunta para ahí, ¿eh? O sea, solo entiendes este gran caso de solapar la corrupción y de tratar de esconderla hasta el final con una protección hacia el Partido Revolucionario Institucional y lo que hizo en los procesos de campaña, que prácticamente estaría llegando hasta el propio Peña Nieto en su campaña. Ya ves que se hablan de los recursos distraídos para esta campaña, para su campaña presidencial. Y creo que aquí sería una oportunidad de credibilidad para Andrés Manuel López Obrador. Este discurso anticorrupción que él manejó a lo largo de todas las campañas que ha realizado en los últimos años, podría ser una de las primeras acciones que estarían diciendo, ok, sí va contra la corrupción. Él que retomara todos estos casos de estos gobernantes que tanto daño le hicieron al pueblo mexicano.
Y habrá que recordar también que uno de los puntos que tuvo a su favor Andrés Manuel López Obrador fue precisamente ese de que votamos. Mucho ciudadano votó porque está convencido de que realmente va a enfrentar el tema de la corrupción. Y el tema de la corrupción atraviesa por el llamado a cuentas. Si no lo hace, qué duro golpe para esta administración que todavía no empieza. El tema de la corrupción, ya que estamos en esto, mi querida Jimena, el tema de la corrupción, vale la pena destacar y comentar la aportación que esta semana hizo la organización Quinto Elemento sobre el caso de Odebrecht y donde ahora pues se involucra a la empresa de Altos Hornos de México y de paso a este empresario Alonso Encira, ligado siempre al PRI. ¿Qué opinión te merece? Retomando la idea que comentábamos hace unos momentos, Víctor, me parece que es una de las grandes oportunidades que tendrá Andrés Manuel López Obrador de demostrar que su discurso puede llegar a la práctica. Este discurso que durante años, durante campañas nos vendió diciendo que iría contra la corrupción, este puede ser el caso estelar en el que él podría meter las manos y hacer que se cumpla la ley, que haya justicia, porque lamentablemente en este caso hemos visto cómo continúa la PGR solapando en este caso al Partido Revolucionario Institucional, porque la mayoría de los involucrados están ligados a este organismo político. Hemos visto otros países de Latinoamérica en donde también se dio este mismo caso, donde ya hay sanciones, ya hay señalados. México continúa siendo el país en el que no pasa nada. Así es, en el que no pasa nada. Yo creo que tiene también una gran oportunidad Andrés Manuel López Obrador de poder dar el manotazo en la mesa y decir hasta aquí la corrupción con este caso tan sonado. El tema y el asunto grave de esto es a quienes involucra. Ya sabemos que involucra a uno de los personajes más cercanos a Peña Nieto y la versión sistematizada de que se dice que estos dineros habrían sido utilizados para la campaña. O sea, yo creo que el asunto es bastante delicado y veremos de qué tamaño está hecha la administración de Andrés Manuel López Obrador y hasta dónde puede alcanzar, porque esto alcanzaría la propia figura de Peña Nieto. Y yo creo que también por ahí va el asunto, Víctor. Hay que recordar que en cuestión de gobernadores, presidentes, cuando llegan también, ¿por qué no? Pues es darle su llegue a la administración anterior, demostrar que ellos no fueron tan buenos como la gente esperaba. Entonces creo que también podría ir por ahí en cuestión política de Andrés Manuel López Obrador, evidenciar todo el cochinero que ha habido al interior de la administración de Enrique Peña Nieto durante este sexenio de Peña Nieto. Cuando hablas de este cochinero, evidentemente atraviesa por el PRI, y al atravesar por el PRI, atraviesa por el gobierno actual. Solo de esa manera se entiende ese proceso de protección que se dio a lo largo del sexenio y que se empeñaron, porque no solo fue el caso de Odebrecht, es el caso mismo de Duarte, que ahora paradójicamente y curiosamente está a punto de poder obtener la libertad, o está el caso de los Moreira en Coahuila también con la deuda pública que nunca se explicó. En fin, dineros y más dineros siempre desviados en beneficio de un partido y de campañas. O sea, yo creo que, como dijo algún destacado empresario en alguna ocasión nos comentó, podríamos estar ante la posibilidad de que por primera vez un expresidente toque la cárcel. Pues nuevamente estaremos dando, por mi parte, este beneficio de la duda a Andrés Manuel López Obrador, que de verdad haya castigo para quien lo merece, porque al final, reitero, este tipo de casos a quienes más dañaron fue a los militares. Pues ni duda cabe que hoy la agenda atraviesa por este tema, el tema de la corrupción en todas sus vertientes, la protección que se le sigue dando a mucho personaje oscuro, el regreso de la profesora, la colaboración y la capacidad que pudieran tener los colaboradores de Andrés Manuel López Obrador, valga la redundancia, y son los temas que están en la actualidad y en el análisis de la opinión pública. Yo te agradezco mucho, Jimena, esta participación, siempre aprendo mucho contigo. Gracias a ti, Víctor, te mando un fuerte abrazo. Gracias, Jimena. Y a usted yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta emisión de Frente. Soy Víctor Hugo Hernández y lo espero en un próximo intercambio de ideas y puntos de vista. Gracias.